En el vídeo anterior estudiamos la representación colectiva unitaria, que está formada por los delegados de personal en las empresas de menos de 50 trabajadores y por los comités de empresa en las que tienen 50 o más asalariados. Pero además pueden constituirse los siguientes comités. El comité de empresa conjunto es la representación unitaria que existirá cuando una misma empresa tiene en la misma provincia o municipios limítrofes centros de trabajo que individualmente no llegan a los 50 trabajadores, pero sí si los sumamos. Para comprenderlo mejor, vamos a utilizar un ejemplo. Imaginemos una empresa que tiene 3 centros de trabajo en la provincia de Madrid, uno en San Sebastián de los Reyes, con 17 trabajadores, otro en Collado Villalba, con 39, y el último en Rivas-Vaciamadrid, con 73 empleados. Pues bien, esta empresa contará con un comité de empresa conjunto para los centros de San Sebastián de los Reyes y Collado Villalba, pues individualmente no llegan a los 50 trabajadores, pero sumados sí, y con un comité de empresa normal para el centro de Rivas-Vaciamadrid, pues su plantilla supera los 50 trabajadores. Cuando una empresa cuenta con varios comités de empresa, en el convenio colectivo se puede pactar la creación de un comité intercentros. Estará integrado por un máximo de 13 miembros, que serán designados de entre los componentes de los distintos comités de empresa de cada centro. Se podrá crear un comité de empresa europeo a iniciativa de la dirección o de un mínimo de 100 trabajadores que pertenezcan a como mínimo 2 centros de trabajo de distintos países. Su función es de información y consulta. Los delegados de personal y miembros de comité de empresa tienen las siguientes competencias: recibir información de la empresa sobre la situación económica, evolución probable del empleo, es decir, previsión de nuevos contratos, despidos, etc. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, absentismo, índices de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre otros temas. Tienen también derecho a ser consultados sobre despidos, reestructuración de plantilla, traslados, reducciones de jornada, suspensiones de contrato, etc. Y tienen también el deber de vigilar por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad e higiene, así como interponer denuncias ante la Inspección de Trabajo o acudir al juzgado de lo social. Para facilitar la ejecución de su trabajo, evitar las posibles presiones empresariales y asegurar su continuidad en la empresa, se establecen las siguientes garantías para los delegados de personal y comités de empresa. No pueden ser despedidos ni sancionados, siempre que el motivo del despido o sanción se base en una acción realizada en el ejercicio de su representación. Si un juez declara el despido de un representante como improcedente, será el representante el que decida si debe ser readmitido o indemnizado. Si se le impone una sanción grave o muy grave, se le debe realizar un expediente contradictorio. En este expediente se recogerá por escrito lo que manifiesten el interesado y los demás representantes sobre la sanción. En caso de despido o traslado colectivo en la empresa, el representante tiene prioridad de permanencia. Tienen derecho a expresar libremente sus opiniones en materias concernientes a su representación, pudiendo publicar y distribuir materiales de interés laboral o social, siempre que no perturbe la actividad normal de la empresa. A cada representante se le conceden un número de horas mensuales retribuidas para desempeñar sus funciones de representación. Este crédito horario va desde las 15 a las 40 horas mensuales, en función del número de trabajadores en la empresa. Por convenio colectivo se puede pactar la acumulación de horas en uno o varios representantes, pudiendo quedar totalmente exentos de trabajo y percibiendo su remuneración de su empresario. Esta figura se conoce como liberado sindical. Los trabajadores de una misma empresa o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea en el centro de trabajo, si las condiciones de este lo permiten, y fuera de las horas de trabajo. Las asambleas las pueden convocar los delegados de personal o el comité de empresa, o, como mínimo, el 33% de los trabajadores de la empresa. La asamblea estará presidida por los representantes de los trabajadores y solo podrá tratar los temas contenidos en el orden del día. Se debe comunicar a la empresa su realización con 48 horas de antelación. Aquellos acuerdos que afectan a toda la plantilla necesitan para su aprobación la mayoría absoluta de los votos, es decir, más de la mitad de la plantilla debe votar a favor. La empresa solo puede negar la realización de la asamblea si no han transcurrido más de 2 meses desde la celebración de la última. También se podrá negar cuando no se hayan reparado los daños de reuniones anteriores y cuando se encuentren en situación de cierre patronal, figura que estudiaremos más adelante en esta unidad. La libertad sindical consiste en el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y afiliarse libremente a ellos para organizarse y defender sus derechos.
Este derecho está reconocido en la Constitución española por la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que buscan conseguir su progreso económico y social a través del mantenimiento y mejora de las condiciones de trabajo. Pueden afiliarse a un sindicato los trabajadores por cuenta ajena, los parados, funcionarios, discapacitados, los autónomos sin trabajadores y los jubilados. No pueden afiliarse a un sindicato las Fuerzas Armadas y Militares. Por esto los policías pueden afiliarse y crear sindicatos, al estar formado por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Y los guardias civiles no, al ser un cuerpo de carácter militar. Tampoco pueden crear ni afiliarse a sindicatos los jueces, magistrados y fiscales. La participación de los sindicatos en la empresa se realiza a través de las secciones sindicales y los delegados sindicales. Las secciones sindicales están formadas por todos los trabajadores afiliados a un sindicato en una empresa. Si pertenecen a un sindicato más representativo o tienen miembros en el comité de empresa, tendrán los siguientes derechos: situar un tablón de anuncios en la empresa, contar con un local si el centro de trabajo tiene al menos 250 trabajadores y negociar convenios colectivos. Además, todas las secciones sindicales pueden presentarse a las elecciones de representantes en la empresa, plantear huelgas y plantear conflicto colectivo ante los tribunales por discrepancias con la empresa. Los delegados sindicales representan a su sindicato dentro de la empresa, siendo elegidos por los trabajadores afiliados a ese sindicato. Para que un sindicato cuente con delegados sindicales, debe cumplir los siguientes requisitos: que el centro de trabajo cuente al menos con 250 empleados y que su sindicato haya obtenido al menos un representante en el comité de empresa. Sus funciones son asistir a las reuniones del comité de empresa, con voz pero sin voto, y ser informados de expedientes por faltas graves o muy graves de los trabajadores afiliados a su sindicato. El número de delegados sindicales para cada sindicato depende de la plantilla de la empresa y va de un mínimo de 1 a un máximo de 4. Pero no todos los sindicatos tienen el mismo grado de representatividad. Los sindicatos más representativos a nivel estatal son los que cuentan al menos con el 10% del total de delegados de personal y de los miembros de comités de empresa, siendo actualmente los sindicatos más representativos en España UGT y Comisiones Obreras. A nivel autonómico se considera sindicato más representativo aquel que cuenta al menos con el 15% de los delegados de personal y miembros de comité de empresa en una comunidad autónoma, siempre que al menos sean 1.500 representantes. En este caso encontramos, por ejemplo, al sindicato LASTV en el País Vasco. Aquellos sindicatos que en un sector determinado cuente con al menos el 10% de los delegados de personal o miembros del comité de empresa se consideran sindicatos con representatividad menor. Como ejemplo de sindicatos con representatividad menor encontramos en el sector de las administraciones públicas al sindicato CESIF. Entre las funciones de los sindicatos más representativos encontramos a. Representar a los trabajadores ante las administraciones públicas. B. Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo ante las administraciones públicas. C. Participar en la negociación colectiva. D. Participar en los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo. E. Promover elecciones a delegados de personal y miembros de comité de empresa. F. Derecho a que las administraciones públicas les cedan el uso de inmuebles públicos. Y G. Cualquier otra función que se establezca. Los sindicatos con representatividad menor no podrán llevar a cabo las acciones A ni F.